Sí, en realidad hay muchas razones por las cuales nosotros oramos, ¿cierto? Quiero contarles algo que estamos viviendo a nivel familiar para introducirme en el tema. Tengo una prima de 28 años, trabajadora social, con una niña de 4 años que desde el mes de agosto del año pasado empezó a tener problemas de visión. Ella iba a trabajar, las letras del computador se le corrían, pidió cita médica, el optómetra le dijo, tus ojos están en perfecto estado, por ahí no es. Ella siguió en el proceso, un día se levantó para irse a trabajar, maquillándose los ojos, cerró el ojo derecho, yo no sé matar el ojo, o sea que ustedes me perdonarán el atrofio, cerró el ojo derecho y cerrando el ojo para maquillarse se dio cuenta que ya no veía nada por el ojo izquierdo. Corrió a pedir cita, la revisaron, el médico se dio cuenta a través de muchos exámenes que lo que mi prima tenía era un tumor en el cerebro. Ese tumor en el cerebro le había comprometido los nervios oculares. La operaban este viernes pasado, o sea, de hoy hace 8 días, y nosotros como familia, el 23 de enero, nos reunimos todos a través de Zoom a pedirle a Dios en oración que le fuera muy bien en su cirugía y que fuera un éxito total. A mi prima la operan el viernes de la semana pasada, una cirugía de 14 horas, y cuando sale el sábado, me llama mi tía llorando a decirme que mi prima se había quedado ciega. El médico nos decía que teníamos que esperar porque el cerebro está muy inflamado y probablemente la ceguera era producto de la inflamación cerebral. Ayer yo fui a cuidarla, tomé el turno de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde a quedarme con ella. Ayer mientras iba caminando de la estación Niquía hasta la Clínica del Norte, que es donde está, yo le decía a Dios que yo necesitaba que me llenara con su presencia, porque yo necesitaba poder encontrarme con mi prima y el impacto de verla ciega y ser fuerte para ella, ¿cierto? Cuando yo llego a la clínica, pues obviamente el impacto es muy fuerte. Aparte de eso, me toca recibir a la neuróloga que la operó y cuando la revisa, yo le hago señas a la neuróloga para que salgamos a conversar y le digo, doctora, dígame la verdad, ¿mi prima va a recuperar la vista o no va a recuperarla? Porque esa es nuestra oración, ¿cierto? Es nuestro clamor a Dios, que solo sea una inflamación cerebral. Y la neuróloga me dice, yo no le quiero dar falsas expectativas, porque la verdad es que los nervios oculares de Yesenia estaban completamente destrozados. El tumor ya los había debilitado mucho, estaban como pedacitos de hilo. Entonces, hoy yo te digo esto, Jacqueline, hoy para mí como neuróloga cirujana, tu prima nunca más va a volver a ver. Y yo pensaba, mi tía, la mamá de mi prima, sabía que yo iba a ver a la neuróloga y ella me dijo, cuando hables con la neuróloga me llamas a contarme las buenas noticias que la neuróloga nos dé. Pero yo tuve que llamarla a contarle muy malas noticias. En la tarde, ella estaba muy cansada de estar en la cama y me dijo, quiero caminar. Yo le dije, vamos a caminar. Ella es un bebé, pues ella no ve, entonces hay que hacer todo por ella. Y salimos a caminar por el pasillo del hospital y llegamos a un momento, a un punto donde ella puso una mano en un ventanal y el ventanal estaba calientico. Entonces ella me dijo, aquí entra el sol. Yo le dije, sí. Y ella me dice, no me entra ni un rayito de luz. Yo tengo que contenerme para no llorar delante de ella. La llevo otra vez hasta la habitación y me meto al baño a llorar y a decirle a Dios, gracias Señor, porque esta es tu voluntad. ¿Por qué les cuento esto? Porque la pregunta es,
y la oración nos sirve para darle gracias a Dios por lo que no pasa. También la oración es un método a través del cual sabemos darle gracias a Dios por las situaciones de nuestra vida que no entendemos, que no alcanzamos a comprender. Sí, es fácil darle gracias a Dios por sus bendiciones, por lo recibido, por lo regalado, por lo cumplido, por el respaldo, por la salud, por la familia, por la sanidad, por tantas cosas. Pero ¿cuánto ejercemos la oración para darle gracias a Dios por aquellas cosas que no vemos en nuestra vida cumplirse? Y yo hago un comparativo. El tema de hoy, para quienes toman nota, se llama la oración, un traje perfecto, un traje protector, perdón. Piense por un momento, ¿usted se atrevería a salir a la calle desnudo? Cuando tú saldrías a trabajar allá, a aparecerte en la Secretaría de Tránsito sin ropa, ni pensarlo, ¿cierto? ¿Por qué no salimos a la calle desnudos? ¿Por qué? La pregunta suena muy obvia, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por vergüenza? ¿Por qué más? Pena, frío, ¿cierto? Desprotección. La ropa de una u otra manera nos hace sentir protegidos, ¿cierto? No está bien, ¿cierto? No es correcto, no está dentro de nuestras conductas enseñadas, apropiadas. Muy bien. Y así tal cual, ¿cierto? Estamos nosotros espiritualmente cuando nos pasamos días sin orar. Nos levantamos, nos bañamos, desayunamos y nos vamos al trabajo. Volvemos, hacemos la comida, atendemos a nuestra familia, atendemos a nuestros dos hijos y nos acostamos a dormir. Y al otro día, tal cual, la misma rutina y el mismo estilo de vida que cada uno de nosotros tiene. Pero cuando usted y yo tomamos la decisión de no orar, porque la oración es una decisión de la voluntad de cada ser humano, cuando usted y yo tomamos la decisión de no orar, estamos saliendo desnudos espiritualmente a cada una de las actividades cotidianas de nuestra vida. Y usted y yo no sabemos con qué cosas nos podemos encontrar durante todo un día. Nos podemos encontrar con cosas muy buenas que nos bendicen y nos llenan de alegría. O nos podemos encontrar con noticias críticas como las que mi familia está asumiendo. O con peligros en la calle. O con situaciones difíciles en el trabajo. Y cuando usted y yo nos encontramos con ese tipo de situaciones y no nos hemos dado a la tarea de orar, pues sencillamente estamos asumiendo la vida a expensas de nuestra propia capacidad y de nuestra propia voluntad. Porque no le estamos permitiendo a Dios intervenir en los asuntos de nuestra cotidianidad. Cuando yo estaba orando por este tema, pensaba, pero ¿por qué la oración para nosotros como seres humanos es tan negociable? Porque nosotros negociamos nuestros tiempos de oración. Y entendía que una de las razones por las cuales nosotros negociamos tanto nuestros tiempos de oración es porque nosotros somos autosuficientes. Si usted y yo entendiéramos la inmensa necesidad que tenemos de depender día a día, minuto a minuto de Dios, nosotros no negociaríamos nuestros tiempos de intimidad con Dios. Y lo más increíble es que la Escritura nos muestra un ejemplo impresionante de una persona que no necesitaba orar todo el tiempo, mas aún así lo hacía porque sabía su necesidad de depender del Padre. ¿Saben de quién les estoy hablando? ¿Se lo imaginan? Ni un poquito, ni medio tibios, ni estoy hablándoles de Jesús. Jesús, el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el elegido, amado Hijo de Dios, traído a la tierra con todos los favores espirituales que pudiese recibir del Padre para su ministerio en la tierra. Pero aún así, Jesús
sabía su necesidad de depender en oración del Padre. Y hoy vamos a ver por qué Jesús oraba, por qué para Jesús era importante orar. Y quiero que piensen esto. Si Jesús necesitaba orar y estar en intimidad con el Padre, ¿qué le hace pensar a usted o a mí que nosotros podemos vivir esta vida sin orar? ¿Qué nos hace creer a nosotros que si Jesús veía la oración como un estilo de vida que lo llevaba a depender de su Padre Celestial, qué nos hace pensar a nosotros que estamos exentos en la vida y capacitados para asumirla sin estar en intimidad con Dios? Eso se llama autosuficiencia. Y quiero que vayamos a la escritura, empezando por Lucas 5:16, para que veamos cuáles eran las razones por las cuales Jesús oraba. Y sabe algo, son razones que usted y yo vivimos en nuestra cotidianidad, pero hemos aprendido a manejarlas a nuestra manera. Y la primera de ellas, que es Lucas 5:16, dice: a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Jesús necesitaba meditar a solas. Cuando usted y yo tenemos nuestra cabeza demasiado congestionada, tenemos demasiados pensamientos, demasiadas ideas, nuestro corazón está lleno de emociones. El mejor ejercicio que nosotros podemos practicar es hacernos a solas con el Señor y orar. Pero nosotros, cuando estamos en esa condición, a veces, como pasa en, creo que es ¿Quién quiere ser millonario?, el juego, 50-50, llamada a un amigo, ¿cierto? Y por último, Dios. No, yo voy a llamar a mi mamá a ver ella qué me aconseja, qué hago. No, voy a llamar a mi hermana es muy tesa, yo voy a llamar a mi hermana a ver ella qué me recomienda, qué hago. Pues qué pendejada, le voy a preguntar a la vecina, o le voy a preguntar a mi mejor amiga, o lo voy a consultar con la almohada. Y por último, si nada funciona, le pregunto a Dios. A ver, Dios, ¿qué piensa? ¿Cómo le parece? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Y en los momentos más cruciales de nuestra vida, en las decisiones más tremendas de nuestra vida y en las decisiones más simples y sencillas de nuestra vida, deberíamos ir al Señor. Cuando Julián y yo nos casamos, llegamos de la luna de miel un viernes y al domingo a mí siempre me ha gustado más arreglar la casa que cocinar. Me encanta. Juli es lo contrario, a él le gusta más la cocina que la casa. Y yo me acuerdo que yo estaba arreglando baños, barriendo, trapeando. Julián se me acerca, seguramente ya eran como las 12 y pico, y Julián dijo: aquí no hay movimiento de almuerzo, no hay movimiento de nada. Y se me acercó y me dijo: ¿qué vamos a almorzar hoy? Y yo pues me hice la que sabía. Yo le dije: no te preocupes, yo ya voy a montar unas pastas, no sé qué. Y luego pensé: Dios mío, yo voy a tener que hacer almuerzo por el resto de mi vida. Yo no había pensado en esto del matrimonio. ¿Yo qué voy a hacer? Tener que pensar todos los días en una comida nueva. De verdad, yo me sentía angustiada. Y yo me acuerdo, la gente se ríe, pero Dios sabe que es verdad, que esa noche antes de acostarme yo le dije: Señor, yo no sé cocinar, sé lo básico, pero yo quiero aprender. Y mañana tengo que hacer almuerzo otra vez y yo no tengo ni idea de qué voy a hacer. Yo necesito que tú me ayudes a saber qué hacer. Y esa noche yo me soñé haciendo un arroz mixto. Y en el sueño yo recibía la clara instrucción de cómo hacerlo. Qué picar, cómo picar, qué usar, qué carne, lo uno, lo otro. A mí me dieron una clase de cocina en ese sueño. Y al otro día lo puse en práctica y fue todo un éxito. Pero yo sé que ese sueño provino de la mano de Dios. Y nosotros a veces creemos que orar es un tema de orar solo por lo muy espiritual. Pero es que la vida en su cotidianidad puede convertirse en un acto muy espiritual o en un acto muy carnal. Por eso, apartarnos a solas con el Señor para orar es una necesidad y Jesús nos lo enseñó. Otra de las razones por la que Jesús se acercaba al Padre a orar
Lo encontramos en Marcos 6, versículo 30-31. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Cómo Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido, no tenían tranquilidad ni para comer. Así que Jesús les dijo, vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Quiero contextualizar un poco antes de este versículo. Unos minutos atrás o un tiempo atrás, a Jesús habían venido a contarle que habían decapitado a Juan Bautista. Y Juan Bautista era su primo. Y él sentía un afecto especial por Juan Bautista. Juan era quien lo había recibido en su ministerio en la tierra. Y eso había hecho entre ellos un afecto muy especial. Pero Jesús estaba recibiendo en ese momento la noticia de que a su primo lo habían matado. Y de la manera más impresionante. Le quitaron la cabeza por satisfacer el deseo de una mujer que pidió que la cabeza le fuese arrancada y llevada en una bandeja de plata. Juan, después de ser decapitado, llegan a Jesús con esta noticia tan bárbara. Y Jesús lo que hace es apartarse con sus discípulos a una zona más tranquila para estar con ellos. ¿Saben algo? ¿Qué hace usted en los momentos de dolor y de tristeza? Es válido llorar, es válido lamentarnos, somos seres humanos. Pero ¿qué hace usted en los momentos de tristeza? ¿Pelea con Dios? ¿Pelea con la comida? ¿Pelea con el sueño? ¿Pelea con la humanidad? ¿Pelea con su esposo? ¿Pelea con su esposa? ¿Pelea con sus hijos? ¿Se enoja? ¿Qué hace en los momentos de tristeza? ¿Siente que quiere morirse y que el mundo se le acabe? ¿O usted en los momentos de tristeza se ejercita en apartarse y pedirle a Dios que sea su consuelo y que sea su ayudador y que sane sus angustias y sus agobios? Déjeme recordarle que Jesús experimentó la tristeza y Él sabe muy bien lo que para nosotros es estar tristes, devastados, en angustia, sufriendo. Él lo sabe muy bien, porque Él también lo experimentó. Pero a veces nosotros desahogamos nuestra tristeza en nuestra propia capacidad y salga de la tristeza. Experimentar la tristeza es necesario, pero es dañino cuando usted y yo decidimos quedarnos en el dolor y en la lamentación. Porque Jesús, después de que estaba con sus discípulos apartado cuando le avisan de la muerte de su primo, dice que luego vinieron a él multitudes de personas para volver a escucharlo. Y la escritura dice que Jesús sintió compasión por la gente. Y de nuevo se paró, se puso en pie y empezó a hablarle a la gente del amor del Padre y de la esperanza que tenían en él. Yo amé mucho a mi abuelo se murió en el 2007 y él y yo tuvimos una relación muy entrañable. Y para mí fue muy doloroso porque cuando mi abuelo estaba agonizando, yo pasé esa noche cuidándolo y mi mamá me dijo, váyase a descansar a la casa y vuelve más tarde. Y yo me fui a mi casa. Yo vivía en Sabaneta, mi abuelo vivía en Envigado. Y recuerdo que cuando yo estaba abriendo la puerta de mi casa, me sonó el celular y era mi mamá. Y yo le contesté y ella me dijo, el abuelo acaba de morir. Yo me devolví inmediatamente. Y para mí fue muy doloroso no haber podido estar ahí para despedir a mi abuelito. Y yo recuerdo que lloré e hice el duelo muchos días. Y me acuerdo que una vez orando al Señor, el Señor me dijo, ya no más lágrimas, ya no más lamentarte. Tu abuelo está conmigo y yo necesito que te pares y sigas adelante con tu vida.
Y nosotros necesitamos aprender a poner a los pies del Señor nuestra tristeza, porque si no, la tristeza nos puede arruinar nuestra relación con Dios y con nuestro entorno. Y por eso necesitamos ponerla a los pies del Señor. Otra razón por la que Jesús oraba está en Lucas 22 del 41 al 42. Acompáñenme allí. Lucas 22 dice del 41 al 42. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró: Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Jesús buscó al Padre en uno de los momentos de prueba más álgidos de su vida, la cruz. Y me impacta muchísimo, porque cuando usted y yo buscamos al Señor en la prueba, aprendemos a tener una actitud de entrega absoluta. Jesús le hace una oración al Padre muy tesa, porque le dice que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Jesús va al Padre y le expresa un deseo de su corazón. ¿Cuál era? Ojalá yo pudiera pasar esto por alto, de tener que ir a la cruz. Pero Jesús le dice al Padre, pero es que no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras hacer en tu voluntad. Y nosotros en medio de la prueba necesitamos aprender a orar, pidiéndole a Dios que no cumpla caprichosamente nuestros anhelos. Necesitamos aprender a pedirle a Dios que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Yo le decía a mi tía, claro, que nos duele mucho que Yesenia esté ciega, mucho nos duele. Pero si esto hace parte de la voluntad de Dios para su vida, Dios la capacitará para vivir en su ceguera. Porque nosotros a veces en medio de la prueba nos ensañamos con Dios. Y tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo. Y si Dios no quiere hacerlo, ¿qué? Si eso que usted y yo le estamos pidiendo a Dios no hace parte de la voluntad de Dios, ¿qué? Dios deja de ser bueno por no hacer las cosas a nuestra manera. Para nada. Dios sigue siendo bueno y sigue siendo perfecto. Somos usted y yo los que tenemos un tremendo problema cuando creemos que podemos forzar a Dios a cambiar su voluntad solo porque oramos, como si nuestra oración fuera una manera de quebrar la mano de Dios. Y no es así. La oración en medio de la prueba es mi sustento para pasar la prueba, no para cambiarla. La oración en medio de la prueba es mi caballo de batalla, es mi fuerza, mi ayuda. Pero eso no significa que porque yo ore en la prueba, todo va a salir como yo pretendo o como yo espero. No es así. Y por eso es que a veces pensamos que Dios no me oye, o que Dios no me ama, o que Dios no tiene cuidado de mí, porque no cambió mi circunstancia, porque no cambió mi dificultad, porque no cambió mi situación difícil. Pero Dios nos sigue amando, cuidando y favoreciendo igual. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 5:17. Porque en este versículo nosotros encontramos la clave del éxito frente a lo que es la oración. Y 1 Tesalonicenses 5:17 dice: nunca dejen de orar. Este es el versículo más corto de la Escritura. Y es un versículo que es una clave de vida para nosotros. Algo que se hace permanentemente, repetidas veces, se convierte en un hábito. Y cuando 1 Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejen de orar, lo que nos está diciendo es, ore todo el tiempo en su vida. Orar
Claro, necesitamos hacerlo en momentos de privacidad con el Señor a solas. Pero mientras usted va a su trabajo, puede hablar con Dios. Mientras va manejando el carro, puede hablar con Dios. Mientras está haciendo ejercicio, puede hablar con Dios. La oración es un hábito. Y si nosotros no nos ejercitamos en orar, la oración nunca se convertirá en un hábito para nosotros. Encontraba una frase que me impactó muchísimo acerca de la oración. Y yo le pido, guárdela en su corazón. Miren, encontré esta frase tan especial. Dice, la oración es el ejercicio a través del cual integramos lo espiritual con lo cotidiano. Solamente a través de la oración nosotros podremos hacer esa amalgama de lo espiritual con las cosas cotidianas en nuestra vida. Porque la oración no es para subir al séptimo cielo. La oración es nuestra herramienta para enfrentar la vida. La oración es nuestra herramienta para poder caminar en esta vida como Dios ha determinado que lo hagamos. Es nuestro caballito de batalla. Pero la oración requiere algo muy importante para que vayamos terminando y oremos. Y es que la oración requiere de nosotros un ejercicio constante de confianza. Hebreos 11:1 dice que nosotros necesitamos fe para orar. Y el mismo Hebreos dice que nosotros necesitamos acercarnos a Dios creyendo que le hay, que lo podemos hallar. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios en oración convencidos de que no le estamos orando a la pared, ni que nuestra oración está rebotando en el techo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, a mí me ha pasado muchas veces, que me siento a orar y siento que no está pasando nada. Pero la oración no se trata de nuestra confiabilidad, la oración se trata de la confiabilidad de Dios. Y si Dios ha dicho que nos escucha, créale que es verdad. Si Él ha dicho que le oye, Él le está oyendo cada vez que usted le busca en oración. Así nuestras emociones nos estén dictando otra cosa diferente. No oremos por cómo nos sintamos. Aprendamos a orar porque sencillamente es un ejercicio de vida. Es que los que necesitamos orar somos usted y yo, porque los que creemos que somos suficientes y que podemos con todo, somos usted y yo. Porque nuestro carácter nos sorprende, porque hay actitudes nuestras que nos impresionan, porque hay emociones con las que no podemos solos. Por eso necesitamos orar. Porque la oración es nuestro único sustento. Y acuérdese, es el ejercicio a través del cual integramos lo espiritual con lo cotidiano en nuestras vidas. Dice, para que terminemos, el Salmo 5:3. Hermancho me lo pone, lo leo desde aquí. Dice, Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente tu respuesta. Un ejercicio de todos los días. Cada mañana me presentaré en oración y te presentaré mi caso. Te contaré mis cuitas, Señor. Te contaré mis alegrías, pero también mis tristezas, mis sufrimientos, mis necesidades, mis dolencias. Yo te las contaré. Y dice que esperaré, ¿cómo? Esperaré atentamente tu respuesta.
¿Qué tal si le pedimos esta noche al Señor que nos enseñe a orar? Y que ponga en nosotros el deseo de orar y de no perder intimidad con Él. Porque solamente a través de esa intimidad nuestra vida es fortalecida para poder caminar en la batalla, en el problema, en la alegría, para que las bendiciones no nos deslumbren, para que la felicidad no nos deslumbre, pero también para que las pruebas no nos abatan y nos derrumben. Y yo quiero que mientras estamos allí en oración, podamos escuchar esta canción y que asimismo pueda ser también nuestro deseo y nuestra oración. Señor, enséñanos a acudir a orar cada vez en nuestra vida. Enséñanos a ir a ti, Señor, en medio de la debilidad, en medio del dolor, en medio de la prueba. Enséñanos a ir a ti, Señor, en medio de la alegría, en medio de la bendición, en medio de la respuesta cumplida, Señor. Enséñanos a ir a ti, Señor, a estar en intimidad contigo cuando entendemos todas las situaciones en nuestra existencia, pero también cuando no entendemos absolutamente nada, Señor. Enséñanos a ir a ti cuando nuestra fe está fortalecida, Señor, y sentimos que podemos con el mundo entero, pero también enséñanos a ir a ti, Señor, cuando estamos llenos de temor, de inseguridad, de pánico, Señor, de angustia. Enséñanos a orar como lo hacías tú, Jesús. Tú, lleno del Espíritu de Dios, traído por el Padre, equipado por Él para una misión tan especial, siendo tú, Dios mismo, con un carácter perfecto, fuiste al Padre constantemente en oración y te apartabas a solas
y disfrutabas tu intimidad con el Padre porque sabías que era la única manera de hacer bien tu ministerio en la tierra. Perdónanos, Señor, por nuestra autosuficiencia, por creer, Señor, que podemos vivir bien la vida, nuestra propia existencia, que podemos tener buenas relaciones interpersonales, Señor, cumplir en nuestros trabajos, amar a nuestras familias, servir en ellas, en nuestra propia capacidad. Qué necedad inmensa, Señor, en nuestro corazón, creer que no necesitamos orar. Qué necedad inmensa, Señor, creer que la intimidad contigo te beneficia a ti por ser Dios, cuando en realidad nos beneficia a nosotros. No necesitamos ir a ti, Señor, a tener un encuentro sobrenatural. Necesitamos ir a ti con un corazón humillado, arrepentido, quebrantado, sensible, vulnerable. Así te gusta a ti, Señor, que sean nuestras oraciones. No te sirven las palabras hermosas, rimbombantes, Señor. No te sirve que vayamos a ti, Señor, sabiéndonos toda la Escritura, si nuestro corazón no está humillado delante de ti. Si no vamos a ti con confianza, si no vamos a ti con certeza, si no vamos a ti, Señor, sabiendo que nos estás escuchando y que la oración en nuestra vida, Señor, sencillamente es un ejercicio protector, es el mejor traje que podemos ponernos cada día de nuestras vidas. Es el traje más seguro, es el traje más limpio, es el traje que quita el frío, que quita la ira, que quita el miedo, que quita la angustia, que quita los malos pensamientos, que quita el enojo, Señor. Solo ese traje de la oración. Ayúdanos, por favor. Y gracias, Jesús, porque hoy al mirarte a ti, cómo te relacionabas con el Padre aquí en la tierra, nos haces entender, Señor, si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Si nos hace falta más comunión contigo, Señor. Si tú y yo estamos orando solamente para que Dios nos dé la promesa, o para que Dios nos dé la bendición, o para que cumpla la petición, estamos errando en nuestra oración. Tú y yo debemos ir a orar porque es nuestra manera de estar con el Padre, porque es nuestra manera de conocerlo, porque es nuestra manera de intimar con Él. Pon en nuestro corazón el deseo de orar, Señor. Hazlo, por favor. Y permítenos desarrollar la oración como un hábito, para que cada día más nosotros podamos integrar lo espiritual con lo cotidiano, Señor. Porque no se es espiritual a ratos, Señor. Se es espiritual o no se es espiritual. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu enseñanza. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.